La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Una vez más, sean bienvenidos a este culto familiar, para lo cual le pido en esta tarde nos acompañe en una oración y pongamos así delante de nuestro Dios este momento que tendremos para escuchar su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde que nos concede, Señor, el privilegio santo de estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos abras con tu palabra. Y hoy, Señor, hablarás al corazón de todos aquellos que en sus hogares, Señor, siguen tu voz, Señor, porque ciertamente tú sigues hablando al alma, a cada hogar, Señor, de este presbiterio Colima, Michoacán. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor eterno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a mi hermano, guíale para gloria tuya. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Bueno, pues el invitado en esta tarde con nosotros, nuestro hermano Gonzalo Martínez Pérez, quien colabora ahí, es el pastor titular ahí en Encinar de Mamre, ahí en Villa de Álvarez, a quien damos una cordial bienvenida y le saludamos en el amor del Señor. Hermano Gonzalo, bienvenido. Adelante. Gracias. La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga, saludándolos con mucho cariño, saludando al siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro. Señor lo bendiga, cada siervo del Señor aquí en nuestro presbiterio. Y a todos aquellos que nos ven a través de esta plataforma, de las redes sociales, un saludo, Dios les bendiga. Y en esta hora seguimos con el tema general, tipos de familia hoy en día. Y el tema que nos va a ocupar el día de hoy dice así: Cristo, cristianismo, algo pasado de moda. Es un título bueno, hermanos. Vamos a considerarlo hoy y vamos a ver el pasaje devocional. Lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, los versículos 2, 3 y 4. Bendito sea nuestro Dios. Dice así: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Según la idea de algunas personas a quienes de repente les hablamos la palabra de Dios, y también de algunos hijos no salvos, de hijos de los hermanos, para algunos de ellos el cristianismo es algo que está pasado de moda. Es decir, que no es actual, que no es vigente. Si usamos el sentido común, amados hermanos, podríamos decir respecto al tema cristianismo pasado de moda, podríamos pensar que es algo que ya no es funcional. Podríamos pensar que es algo que ya no está vigente, algo que está en desuso, algo que está viejo, algo que no es actual. Ese es el pensamiento que permea en la gente que no conoce a Dios. Ellos
piensan así, amados hermanos, que el evangelio está pasado de moda. Sin embargo, la palabra del Señor dice en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Entonces, el Señor Jesucristo, yo creo que es lo más actual, es lo más vigente. El cristianismo, queridos hermanos, es lo que va a la alza. Bendito sea el Señor. Y la verdad bíblica aplicada dice así: la palabra de Dios nos enseña la vigencia y atemporalidad de Cristo en nuestros días. Por vigencia entendemos estado de lo que tiene validez o está en uso en un tiempo determinado. Si leemos uno de los salmos, el salmo número 90, amados hermanos, un texto muy conocido por nosotros, dice en sus primeros 2 versículos: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, nuestro Dios está en cada generación. La verdad del evangelio está en cada generación, amados hermanos, con todos aquellos que le buscan, que le aman, que le necesitan en cualquier tiempo, mientras el Señor así lo crea necesario, mientras el Señor no venga por su iglesia. Cada persona, cada hombre, mujer, joven y señorita que busque al Señor, lo va a encontrar. Se va a encontrar con la palabra del Señor, se va a encontrar con el redarguir del Espíritu Santo de Dios. Y si en ese encuentro con el Señor le entrega su corazón, va a tener un cambio de vida, porque el evangelio está vigente hasta el día de hoy. Aleluya. Y la palabra atemporal dice así, que no hace referencia a un tiempo específico. Este adjetivo temporal también puede mencionarse como intemporal, y esto quiere decir que está más allá del tiempo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo mismo que el Señor estuvo con Adán, que estuvo con Noé, que estuvo con Moisés, que estuvo con Elías, está con nosotros. Su presencia, le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. A nosotros nos dijo que su presencia estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y esto lo ha cumplido a cabalidad. Entonces, intemporal quiere decir que está más allá del tiempo. Entonces podríamos decir que el cristianismo evangélico, teniendo como centro de fe a nuestro Señor Jesucristo, tanto el Señor Jesucristo como su evangelio, su palabra, su poder transformador, su presencia y manifestación con su iglesia, está más allá de los tiempos. Es decir, no se sujeta a un solo tiempo o a una sola generación. No estuvo con nuestros padres que nos antecedieron nada más y a nosotros nos dejó en el olvido, en el abandono, a la deriva. No. Así como estuvo con la
iglesia primitiva apostólica judía, la iglesia de Juan, de Pedro, de Andrés, de Jacobo, así está con la iglesia actual. Es decir, con nosotros. ¿Sí? Entonces, pensar que el cristianismo es algo pasado de moda, pues creo que quien piense así es porque no conoce el evangelio glorioso del Señor. ¿Mm? Porque no ha sentido la presencia majestuosa del Señor. Podríamos decir también que cada persona que llega a Cristo, que tiene ese encuentro con el Señor, dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando esa persona llega a Cristo y le recibe como su Salvador, recibe y percibe la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que su vida sufre un cambio operado por el Espíritu Santo de Dios, que es el vicario de Cristo. Así como Cristo estuvo con la iglesia apostólica judía, el Espíritu Santo está ahora con nosotros. Y Él es el que produce, queridos hermanos, el cambio en aquella persona que se entrega a Él. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Entonces, esto es que en cualquier tiempo de la vida de las personas, mientras Cristo no venga, cualquiera que quiera tener tratos con el Señor, lo va a encontrar si lo busca con todo su corazón. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder tener un acercamiento con el Señor, tener tratos con Él, amados hermanos! Estamos en la búsqueda de la vida victoriosa para la familia cristiana, necesaria, hermanos. Pero vienen algunas preguntas obligadas, hermanos. ¿Qué piensa la gente sobre Cristo y el cristianismo? O aún más, ¿qué piensan los cristianos y sobre todo los hijos de los cristianos acerca de estos temas? ¿Por qué en algunas familias cristianas hay poca confianza en la fe de nuestros abuelos? San Mateo, capítulo 16, versículo 13 y 14 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Si nos damos cuenta, en cada generación tiene sus dudas, tiene sus luchas, tiene su debilidad en fe en cuanto a la persona de Cristo. El Señor le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas, o Juan el Bautista. En la actualidad, la gente no quiere creer en Cristo. Los hijos nuestros, algunos de ellos, también tienen dudas de si Cristo es real, si Cristo es Dios. Hay un canto que dice: para muchos, Jesucristo, a quien yo amo, no es más que un pobre malhechor. Dice, no es más
que la burla de las gentes. No es más que un hombre que murió. Unos dicen que fue un pobre carpintero. Otros dicen que fue un sabio y nada más. Otros dicen que Cristo fue un guerrillero y que hijo del gran Dios no fue jamás. ¿Sí? Muchos que ahora viven en esta sociedad actual con tanto aumento de la ciencia y tanta tecnología, su fe y sus pensamientos están permeados por la incredulidad, están afectados por la incredulidad. Muchos no creen en el Señor Jesucristo. Y como decía hace un momento, ni aún algunos hijos no salvos de los hermanos de la iglesia. Uno, ¿por qué no creen? Porque no les predicamos la palabra del Señor. ¿Sí? Vivimos un evangelio permisivo, les dejamos en el caso de nuestros hijos, les dejamos hacer lo que quieran. ¿Sí? La gente no cree en el Señor. Uno, porque no se les predica mucho. Otro, porque no quieren tratos con Dios. ¿Sí? Otros quieren que Dios se sujete a sus formas de fe, como fueron enseñados por sus padres que no eran cristianos evangélicos. Otros, porque no quieren que sus malas obras sean descubiertas. El evangelista Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19 y 20, dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? En este tiempo hay una incredulidad en la sociedad, ¿sí? Y muchos por ignorancia, pero otros porque no quieren que sus obras malas sean descubiertas y sean reprendidas. ¿Cuál es nuestra posición? Como iglesia lavada y comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el deber de nosotros con la experiencia de la salvación, del perdón de los pecados, del cambio de vida, nuestro deber es dar a conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio a las nuevas generaciones. Aquí mismo el evangelista Juan, en su capítulo 20, versículo 30 y 31, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Nosotros que hemos tenido la bendición de llegar a este evangelio maravilloso, tenemos que hablar de Cristo primero a nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros yernos, a los hijos de los hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a todos aquellos con quienes tenemos contacto. Tenemos que hablarles de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su vida está en riesgo, amados hermanos. ¿Sí? Si hoy viniera Cristo, va a venir por los salvos, por los lavados y comprados con la sangre de Cristo, y los que no tengan esa salvación que ofrece o compró el Señor en la cruz del Calvario, se van a quedar. Yo no quiero que mis hijos se queden, hermanos. No quiero que mis nueras se queden.
que los hijos de los hermanos en la iglesia donde yo me congrego, no quiero que se queden. Entonces, yo no quiero que la familia de mi papá se queden. Entonces tenemos que hablarles el evangelio de redención. Aleluya. Tenemos la responsabilidad de dar a conocer lo que hemos creído. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20. Dice así, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Y si alguien conoce del Señor nuestro Jesucristo, somos nosotros la iglesia. Si alguien ha visto el poder de Dios manifestado a la iglesia y a las personas, somos nosotros. ¿Sí? Si alguien ha visto las teofanías del Señor, las presencias sensibles del Señor, somos nosotros la iglesia. Si alguien ha estado escondido en la hendidura de la roca, como el siervo Moisés, es la iglesia. Somos los que hemos vivido esa presencia sensible del Señor. Entonces tenemos que dar a conocer lo que hemos creído. Si alguien puede hablar del Señor Jesucristo, de su palabra, de su evangelio, somos nosotros quienes hemos tenido la experiencia del encuentro con Él. ¿Sí? Primera de Juan 1, 2 y 3 dice así, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El evangelio está vigente, es real. En la oración que una iglesia de nuestro presbiterio hace, dice, Señor, cuando nosotros vayamos al trabajo evangelístico, a un hospital, a un seguro social, a una familia, a donde tú nos mandes a hablar tu palabra, que la presencia de tu Espíritu Santo sea real con nosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos que dar a conocer lo que hemos creído. En este tiempo, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están luchando con su fe. ¿Por qué? Por lo que están viviendo, uno, en nuestros hogares. En nuestros hogares, a veces, nosotros como pueblo de Dios vivimos un evangelio light, un evangelio permisivo. Papá no quiere ir al templo. Ah, no vayas. Es que me invitaron el domingo en la tarde a ir a comer. Ah, vete. No quiero ir a la guardia de oración. Está bien, no vayas. ¿Cómo pueden fortalecer o cómo podemos fortalecer la fe de la sociedad de adolescentes y jóvenes siendo nosotros permisivos? No se puede. ¿Por qué la fe de estos adolescentes y jóvenes está débil? Por lo que reciben de enseñanza en la escuela, con maestros ateos, con maestros con ideologías comunistas, con ideologías de género. Entonces, la fe de nuestros jóvenes de la iglesia y aún los de fuera es trastocada. Entonces, la fe de ellos está debilitada, ¿sí? Por lo que viven con sus compañeros, hijos de padres
no cristianos, que viven en medio de los vicios, de los males, y con ellos conviven no solo los jóvenes de su misma ideología, sino aún los hijos o los niños, adolescentes y jóvenes de la iglesia. Entonces la fe de ellos está casi muerta, pero también por la falta de responsabilidad de nosotros, como padres, como hermanos, como pastores, porque no les estorbamos el camino del pecado, porque no les presentamos el mensaje de Dios. La fe cristiana está sufriendo en este tiempo dentro de la misma iglesia. ¿Sí? Aunque nuestra iglesia, el hermano Aarón, nuestro hermano Noé, los presidentes de presbiterio, los encargados de zona y las iglesias locales, estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. La verdad es que son muy pocos los que en verdad lo buscan. ¿Sí? Y esto tiene como consecuencia que los jóvenes no crean en nosotros, no crean en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ven una frialdad aún en la iglesia adulta, aún en los ministros, queridos hermanos. Tengo que generalizar, ¿sí? Aún en la iglesia adulta, en los ministros, por la falta de dones, por la falta de la manifestación real del Espíritu Santo. Estamos pagando las consecuencias a nuestro enfriamiento. ¿Sí? Los niños y adolescentes apenas si creen que la Biblia tiene buenos valores. Para ellos, la Biblia es obsoleta. Para ellos, la Biblia está pasada de moda. ¿Sí? A partir de la llegada de la pandemia, casi a los inicios del 2020, la iglesia sufrió un colapso en su fe. Porque se cerraron los templos por un buen lapso de tiempo. El amor de muchos se fue enfriando. Algunos volvimos, otros no han vuelto. Hablo de la iglesia adulta. Si a nosotros como iglesia adulta se nos complicó, imagínense a los jóvenes, adolescentes y niños. Proverbios, capítulo 1, versículo 8, dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Nos llevamos en nuestro enfriamiento a nuestros hijos. No cerramos fila, no hicimos vallado. ¿Sí? Aunque gracias a Dios teníamos oraciones en las noches, ¿sí? Muchos nada más entraban los papás y los hijos no oraban. Un hermano en la pandemia, al cerrarse los templos, pues dijo, voy a trabajar los domingos. Y empezó a trabajar los domingos, se vino una crisis económica. Y cuando fueron reabiertos los templos para iniciar los cultos, él no volvió. Y le decía a la esposa, vete con los niños al templo, vete a la iglesia. Y ellos se iban. Pero un día, uno de sus hijos dijo, yo no quiero ir. ¿Cómo? Sí, yo no quiero ir. Entonces la hermana le dice al esposo, oye, fíjate que este no quiere ir al templo. Dile que vaya, tenemos que ir a la iglesia. Y entonces el papá va y le dice, ve a la iglesia, hijo. Y el niño le dice, ¿por qué? Si tú no vas. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, queridos hermanos, que de alguna manera
tenemos culpa de que la fe de los jóvenes adolescentes se esté enfriando, ¿sí? En el año 1998, nuestra iglesia hizo una encuesta y concluyó: la iglesia infantil al pasar a los secundarios, intermedios y jóvenes perdía un 25% de su membresía. Quien hizo esta encuesta o quien escribió dijo en una reunión, y fue corregido por una hermana, dijo: del grupo de niños de mi hija, que ahora es una señorita, solo había 3 de los que habían iniciado. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, hemos ido a la baja. Hemos perdido a nuestros niños y adolescentes. Como familia cristiana, debemos de actuar con sabiduría. Dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice así: amados hermanos, para la gloria del Señor, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros le decimos a nuestros hijos: no hagas esto, está mal. ¿Sí? Esto no le agrada a Dios. Esto es pecado. La mayoría de esta generación, niños, adolescentes y jóvenes, han nacido en el Evangelio. Hablo de nuestra iglesia. Y nosotros nada más le decimos: no hagas esto, esto es pecado, no hagas esto, esto no le agrada a Dios, no hagas esto porque esto está mal. Pero no les decimos por qué nosotros vamos a la iglesia, por qué vamos al culto, por qué oramos. No le decimos cómo fue nuestra vida sin Cristo, cómo sufrimos cuando estábamos bajo el yugo del enemigo, con los vicios, con las maldades, y el cambio que sufrimos por haber llegado al evangelio glorioso, este evangelio vigente. No se los decimos, nomás les decimos: no hagas esto porque está malo, no hagas esto porque no le agrada a Dios. Y entonces ellos se encuentran reprimidos y a veces no entienden por qué tenemos que ir al templo, por qué tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo. Tenemos que hablarles el evangelio, porque el evangelio es hasta el día de hoy, está vigente. La presencia del Espíritu Santo, la presencia del poder renovador del Señor es vigente. Aleluya. Tenemos que intensificar la enseñanza de que no hay nadie más grande que haya pisado esta tierra como nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Salvador del mundo. Él es el que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él es el que nos ama, amados hermanos. Tenemos que darlo a conocer a esta sociedad perdida. Tenemos que decir que el cristianismo no es una religión más, sino que es la práctica vital de nuestra existencia. Sobre toda filosofía o religión alguna, y que nuestra aceptación es necesaria, hermano. Cristo no es una religión, es un modo de vida, es un cambio de vida, es una fe viva. Esto es lo que tenemos que dar a conocer. Dice un canto: sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como barco sin timón. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo no es una religión. Cristo es la vida misma, ¿sí? Él es el todo de nosotros. Decía nuestro amado hermano Carlitos Fernández Mata en una reunión de pastores: ande donde yo ande, y se llega la hora del culto, me regreso y me voy al culto, porque el Señor es el todo de nuestra vida. Aleluya. El Señor, debemos de enseñarle a nuestros hijos que es el todo de nuestra vida. El cristianismo, una fuerza perdida. No. Nosotros decimos: el cristianismo
es poder de Dios. El cristianismo es la sal de la tierra y la luz del mundo. El cristianismo, queridos hermanos, es lo de hoy. Hablar de Julio César Pérez Campos es hablar del poder de Dios. Hablar de Héctor Omar Serrano Garza es hablar del poder de Dios. Hablar de José Luis Magaña Corona es hablar del poder de Dios. Hombres que conocieron el evangelio glorioso en el Cerezo de Colima y que le entregaron su corazón a Cristo Jesús en un evangelio vivo, real, que se manifiesta. Y ahora son siervos de Dios, queridos hermanos. ¿Cómo podíamos pensar que el cristianismo es una fuerza perdida? No. El cristianismo es poder de Dios para salvación a todos los que creen, primeramente a los judíos y luego a los griegos y aún a nosotros, amados hermanos. Quizás sus familias dijeron de estos hombres y son casos perdidos. No hay casos perdidos en un evangelio tan maravilloso. Porque el hombre que llega a Cristo y le entrega su corazón, ese hombre pasa de muerte a vida. La vida de pecado, la vida de maldad es quitada por el poder vivo del evangelio actual, del evangelio vigente. Dijo Tomás Carlile al referirse a Cristo: pobre hombre, tu día ya ha pasado. Quiero leerles estos pasajes. Mateo 27, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Mateo 27, 54. Dice así, hermanos: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aleluya. Lucas 23, 47 dice así, amados hermanos: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Aleluya. Cristo fue un pobre hombre, no, fue un hombre victorioso. Fue un hombre que vino a esta tierra acercando el reino de los cielos a los seres humanos, y el evangelio sigue a la alza hasta el día de hoy. Dice aquí: lo que está fracasando es una caricatura miserable del cristianismo. Sí, porque vinieron hombres sin temor de Dios, vinieron hombres sin temor santo, y hicieron mercadería con el evangelio, trayendo un evangelio light, un evangelio permisivo, y eso es lo que la gente percibe en algunas redes sociales, en algunas mega iglesias. Pero no el evangelio que tiene la iglesia fundamentalista, la iglesia que cimenta su fe en Cristo Jesús. Ese es un evangelio poderoso, es poder de Dios para salvación. Cuando nos entregamos a Cristo somos transformados y renovados. Cuando vivimos el cristianismo, Él nos da la llave de Dios para la vida victoriosa, personal y familiar. Cristo es la única potencia no gastada de la fe y quien afronta la vida actual y la futura. Amado hermano, que a lo mejor la pandemia o cualquier situación económica, espiritual, lucha, prueba, tentación, tu vida se vino a menos, tu familia se vino a menos, o quizá le diste entrada a una filosofía religiosa, o a un evangelio light, a una iglesia permisiva. Necesitas venir a Cristo. El cristianismo, querido hermano, es vigente hasta el día de hoy.
No hay otro evangelio. San Pablo le dijo a la iglesia de Galacia: estoy maravillado que tan pronto nos hayamos alejado de vosotros, ustedes hayan venido, recibido un evangelio diferente. No es que haya otro, el único evangelio es el de Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio de Cristo. No podemos dejar que nuestra familia, nuestros hijos, nuestras nueras, nuestros nietos, los hijos de los vecinos, nuestros familiares se pierdan teniendo un evangelio tan actual, un evangelio que va a la alza, ese evangelio fundamental en Cristo va a la alza, queridos hermanos. Dice Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido la luz de Jehová sobre vosotros. Cristo viene, amado hermano. Puede ser hoy. Dice nuestro amado siervo de Dios, Román Aarón: ojalá y sean un domingo. Y yo creo como él, porque es el único día en que va más iglesia al templo. Vuelve en ti. Ve cada día de culto a la iglesia, lleva a tus hijos, enséñales el camino al altar, enséñalos a orar, enséñalos a depender del Señor. Y cuando Cristo venga, nos iremos con Él. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese valor, que nos llene de poder para seguir anunciando su palabra. Y que cuando vayamos a la obra, a las campañas, a las visitas, a los centros de rehabilitación, a los seguros, a los hospitales, a los cerezos, la presencia del Señor sea real en nosotros. Y también vamos a orar por las necesidades. Padre glorioso, Dios bueno, ¿cómo podríamos pensar en un cristianismo pasado de moda? Con tus promesas fieles, con tu vida manifestada en nosotros día tras día, Dios. ¿Cómo? Yo te ruego por tu amada iglesia, no solo la de nuestro presbiterio amado de Colima, Michoacán, no solo por nuestra ICIAR, sino por toda aquella iglesia diseminada sobre el globo terráqueo o el planeta Tierra. Te ruego, Señor, que nos levantes poderosos en el fuego de tu santo y bendito Espíritu. Que llenes de poder a tu iglesia, Señor, ahorita que estamos en la antesala del Pentecostés. Llénanos, porque tu palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Somos culpables, Señor, porque no hicimos caso a tus promesas de que nos entregabas a México en nuestras manos. Hicimos poco trabajo, poco caso, pero en esta hora, Dios, te ruego por cada hermano, por cada hermana, por cada siervo tuyo, por cada sierva tuya, Señor, que nos levantes, que nos llenes de poder, que hablemos tu palabra en nuestras iglesias, en nuestras colonias, en nuestras comunidades. Que hablemos de Cristo, Señor. No está pasado de moda, es lo más vigente hasta el día de hoy. Gracias, Padre. Ahora te ruego por todas las necesidades que hay en tu amada iglesia, que tu poder real se manifieste sanando al enfermo, sanando a aquellos que tienen enfermedades ya de muchos años o nuevos, o el COVID, cualquier enfermedad que tenga tu iglesia, sánalo, Señor. Así como mi sobrina Nadia y mi sobrino nieto Toñito, sánalos, Padre. Sánalos para la gloria de tu bendito nombre. Te ruego por aquellos que están luchando en su vida espiritual, en su ministerio, en su vida afectiva y emocional, en su matrimonio. Bendícelos, Señor. Vuélvenos a ti, que nuestra confianza y nuestra fe esté puesta en ti cada día de nuestra vida. Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Dios. Bendito.
Gracias, Padre. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dice la Biblia, no le debáis a nadie nada. Pagad a quien respeto, respeto. A quien honra, honra. A quien honor, honor. Gracias le damos a nuestro presbiterio, al siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro. Señor les bendiga. El Señor les conceda todas las peticiones de su corazón. Un saludo de la iglesia Encinar de Manré, allá en Villa de Álvarez, la colonia Carlos de la Madrid Virgen. Un saludo de esta amada iglesia, de mi esposa, mis hijos, mis nueras, mi nieta. Y vamos a culminar leyendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga a nuestro presbiterio Colima y Michoacán. La paz de Dios.